tardes a todos. Desde el Museo de Arte del Tolima comenzamos otra tertulia virtual dedicada a una exposición que tenemos en este momento maravillosa que se llama Moana, Espíritu del Río. Y hoy tengo la presencia de varios de los artistas participantes en la exposición. Están Gloria del Pilar Granados, Diana González, Paola Barón Rivas, Edith Rocío Rodríguez, Carolina Molina, Franci Forero y el colectivo IMA, con varios de ellos aquí presentes. Laura Galindo, a nombre del colectivo IMA. Les doy la bienvenida. Soy Darío Ortiz, presidente del museo. Y bueno, con ustedes, aquí están maravillosos artistas. Así que vamos a comenzar. Así que les doy la bienvenida, mi querida maestra Gloria del Pilar. Creo que tú eres un poco la curadora y aquí la jefe del equipo, la capo líder de este grupo de chicas. Es una exposición muy desde lo femenino, y creo que ese es uno de los intereses principales que tiene, y aunque el colectivo IMA es un colectivo que tiene también un poquito de presencia masculina, de todas maneras es claro que es una visión desde lo femenino y muestra de alguna manera la política que tiene el museo, cuya intención es clara de empezar a mostrar los valores femeninos de la región y realmente el arte de las mujeres por y para las mujeres hecho en Colombia y ojalá internacionalmente. Así que para nosotros tenerlas a ustedes es algo maravilloso, además porque todas de alguna manera están relacionadas con el Tolima, con la Facultad de Artes que nos enorgullece. Son las nuevas generaciones, algunas como Laura todavía no se han graduado, están a punto de graduarse, y la maestra Gloria, pues, estudió en Brasil, etcétera, pero que lógicamente es quien de alguna manera ha ayudado a la formación de estas talentosas mujeres. Entonces, maestra, te cedo la palabra, cuéntanos sobre la Moana, sobre el espíritu del río. Muchas gracias, Darío, y Museo de Arte del Tolima. Claro, nosotros pues quisimos hacer esta muestra, que la hicimos desde el año 2019, para hacer un homenaje a la Moana, que es un personaje mítico de la cultura ancestral del Tolima, del sur del Tolima, los indígenas pijaos. Pues esta Moana está representando la sabiduría femenina, la inteligencia, la fertilidad y el poder de curación, representado en la mujer. Obviamente la Moana está asociada al río, por eso se llama Moana, espíritu del río, porque según la mitología, pues la Moana habita en el segundo nivel de agua dulce, junto con el Moán. Nosotros conocíamos el Moán, pero no sabíamos que la Moana también existía. Entonces eso fue un dato muy importante para nosotras. Bueno, a mí me mandan la información de la Moana, y entonces, pues obviamente uno le pregunta al doctor Gullo, Moana, Moana, Moana. Ve, hasta cuando yo salí de Colombia, era un macho, no una hembra. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues ¿sí? Entró a la comunidad LGTB o ¿qué pasó acá? Y entonces, doctor Google, por favor, y me empecé a dar cuenta que los escritos que hay sobre el mito de la Moana, casi todos son muy recientes. Entonces, para los que no son tolimenses, no pertenecen a nuestras tradiciones, creo que es necesario contar varias cosas. Primero, que antes de la llegada de los españoles, había una serie de pueblos caribes en la región del Tolima, unos pueblos migrantes que, sin embargo, defendieron el territorio de los españoles durante casi 200 años. Y de ellos quedaron varias leyendas. Una de esas leyendas es la leyenda del Muán. La leyenda del Muán es de un personaje que no sabemos muy bien si es un cacique o era un chamán o era una deidad, pero que el miedo, digamos, popular y campesino era que era un hombre barbado que vivía en unas cuevas debajo del río y que salía del río a fumarse unos cigarros muy largos, porque pues una zona de tabaco, y, y a conseguir campesinas. Entonces las campesinas que iban de noche a lavar ropa o algo podían ser víctimas del Moán, ¿cierto? Bueno, y esa era un poco la leyenda. Esa leyenda evoluciona y entonces empiezan a darse cuenta que el Moán, más que ese personaje, es más una deidad y etcétera, ¿no? Que tiene que ver con el río. Y ahora tenemos una Moana. Una Moana. O sea, el espíritu del río es femenino. Cuesta un poco
el tema porque en casi todas las tradiciones antiguas el agua termina siendo lo masculino y la tierra lo femenino, ¿no? O sea, tanto la griega como la egipcia, como todo, el espíritu del agua termina siendo el espíritu fecundador. Entonces, cuéntenos, por favor, ¿quién de ustedes, maestra, tú o las demás, quién quiere contarnos sobre la Moana? ¿En qué estamos actualmente? ¿Cómo es el redescubrimiento de ese mito? ¿Y, Sí. y cuál es ese espíritu del río del que menciona la muestra? Pues yo quisiera contar un poco que, como tú mismo has dicho, el Moan realmente ha sido interpretado en nuestra cultura popular como un personaje, digamos, barbado, que está en el río, que asusta a los pescadores y se lleva a las muchachas. Y obviamente ese mito pues es un personaje casi que maléfico, no es un personaje que uno diga benefactor, sino más bien de tener miedo. La gente le tiene respeto y miedo al Moan, ¿cierto? En todos los pueblos ribereños del Tolima, ¿sí? Tú haces así, y inclusive creo que hasta más arriba hacia el Magdalena, casi hasta la desembocadura del Man también es muy importante. Digamos que el Moan, pues sí, este es el Moan que aparece después de la conquista y la colonia. El Moan antiguo, que esos estudios antropológicos han estudiado esto, y es un personaje, como les expliqué, que existe en un nivel acuático y que vive junto con la Moana, y lo que hace ese Moan es cuidar los peces, interpretar los peces y procurar el alimento y la pesca. Además, el Moan también es el chamán, fue el chamán en las culturas antiguas. Antes de la conquista, el Moán, y también había Moanas, eran las sacerdotisas y chamanes. O sea, eran personajes venerados y muy respetados por la sociedad. Después, con la conquista y la cristianización, sucedió todo lo que fue, digamos, demonizado. Estos personajes, la Moana prácticamente desapareció y solo quedó el Moán, pero como un personaje muy maléfico. Eso es como el resumen que te puedo hacer sobre el Moán y ¿Y la la Moana. Moana? La Moana, realmente, digamos, este mito es estudiado por un antropólogo que se llama Fran Fass, que fue al sur del Tolima, vivió un año con esos indígenas de Collaima y Natagaima, y con los chamanes de allá, los moanes, ellos se autodenominan moanes. Él se dio cuenta que ellos interpretaban el mundo y la naturaleza con esos 7 niveles, y en el cual la moana y el moan formaban parte de esa mitología, de esa cosmogonía. Eso fue rescatado como en 1987, más o menos, esta tradición. Sí, sí, pues realmente termina siendo una recuperación muy nueva. Pero es muy interesante lo del espíritu de las aguas, porque en el Tolima, seguramente muchos de los que nos escuchan saben perfectamente cómo es y dónde queda, pero para los que no, el departamento nuestro, realmente pues es una vertiente entre dos cordilleras muy escarpadas. Entonces, lógicamente, estas cordilleras, pues en su parte más baja, terminan formando pues un río que es la columna vertebral de Colombia, que es el río que va entre las cordilleras, que es el río Magdalena. Y algunos, obviamente, afluentes poderosos, como el Saldaña y otros, de nuestra región. Entonces, o sea, básicamente, orográficamente, podríamos decir que nuestra región tiene estas montañas que tenían convertidas en volcanes y nevados, y la parte de abajo que es el valle, que es el valle de los ríos. O sea, no es un valle de nada más que no sea un valle formado por el lento trasegar de las aguas. Entonces, lógicamente, casi todas nuestras leyendas y nuestras tradiciones ancestrales, y por supuesto la mitología de los habitantes del Tolima prehispánico, tienen que ver con estos dos elementos, con la alta montaña y con el agua. Y el río Magdalena es un río históricamente importante, por ahí entró la colonización, la conquista, y por ahí entró también la mercancía durante muchísimos años antes de que nacieran las carreteras. Y obviamente son los puertos sobre el Magdalena como Honda, que es del Tolima, y donde estuvo también esta muestra, si mal no estoy. Entonces, pues que realmente fueron el principal canal de comunicación de Colombia. Y hoy el país está haciendo un enorme esfuerzo financiero para recuperar la navegabilidad del río Magdalena y la dinámica del río Magdalena, porque el abandono de los últimos 50 años hizo que todos estos pueblos ribereños, que eran unos pueblos opulentos, que manejaban mucho comercio y que, bueno, que quedaban al lado de tierras supremamente fértiles, pues entre las violencias y el abandono, de alguna manera la historia se paralizó en algunos de ellos, y muchos, la gran mayoría, hoy en día tienen la mitad o la tercera parte de la población
que tenían hace 50 o 60 años, como es el caso de Ambalema u otros. Entonces es importante cuando el colectivo de ustedes decide elegir ese tema, eligen este personaje femenino que es como una recuperación de lo femenino, que no es un tema solamente de que hayamos encontrado este personaje en la cultura prehispánica, sino que es una recuperación de lo femenino en el arte, en un proceso muy lento, donde hace 50 años no se conocían más de una decena de artistas a nivel mundial y ya está, y se conocían era porque las habían violado, porque la mataron, porque era minusválida, o sea, por historias ajenas a su creación. Y en cambio creo que digamos, el feminismo y el cambio de la cultura con todo este tema de las redes y todo, pues ha mostrado que el mundo del arte desde lo femenino pues es un mundo supremamente rico y entonces aquí todo como que logra unirse en esta muestra. Entonces me encantaría pues oír a las artistas y oír pues sobre sus trabajos y sobre sus trabajos con relación a ese río y a ese espíritu del río, porque yo aquí veo varias interpretaciones. No sé si Luis Carlos, que nos acompaña en el máster, estará colocando ya imágenes de la muestra o si las puede colocar pronto, pero mientras tanto, ¿cuál de ustedes quiere empezar a hablarnos de su obra y su vida? ¿Quién se lanza al ruedo? A ver, valientes. Hola, muy buenas tardes. Paola, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes pues, a mis compañeras, a Darío Ortiz también. Muchísimas gracias también a la invitación al Museo de Arte del Tolima también por darnos la oportunidad de crear este espacio expositivo para nuestra obra y para darle circulación a este proceso tan bonito que ha sido la Moana. Bueno, yo les cuento un poquito con respecto a lo que es mi obra en esta muestra. Mi obra se llama Habitar. Es una obra que muestra un poco la recursividad de utilizar materiales, digamos, naturales, orgánicos, en una acción performance, donde me voy a una de las cascadas que está cerca a Ibagué, la cascada La Jiménez, yendo hacia el cañón del Conveima, donde hago una interpretación acerca del paisaje, acerca de las materialidades que me encuentro en el lugar. Creo una relación de ritual, una relación de performance, donde involucro todos estos materiales con mi habitar, con mi trasegar como deportista, como artista, como docente, y hago como una especie de pintura en acción con todas estas materialidades que me encuentro en este lugar. Esta obra viene de una investigación personal donde vengo creando un espacio para el diálogo del habitar, desde el habitar casa, habitar paisaje, habitar tierra y habitar cuerpo, donde tomo diferentes materialidades y reúno estas nociones de cuerpo, de paisaje y de territorio. Entonces, en mi obra, pues pueden ver una acción, una pintura en acción en un velo que hace alusión al reflejo de la cascada y a la pureza que tiene la cascada. Es un velo que se tensa y la parte de atrás está la cascada, entonces todo está siendo como en acción, in situ, donde comienzo a trabajar con las materialidades que me encuentro en el lugar, materialidades como el achote. Encuentro también diferentes gredas de diferentes chircales, que son las ladrilleras donde se construyen los ladrillos con los que construyen nuestra ciudad de Ibagué. Entonces esto genera como un diálogo en lo que es el construir y el habitar, desde el cuerpo y desde el paisaje. En esta obra se ven también diferentes materialidades que son recolectadas del río. Tenso la tela con algunos palos, algún material que va, digamos, como dejando el sedimento del río y de la cascada. Y hago como una tensión de la tela, como si fuera un lienzo, y comienzo a hacer mi interpretación del paisaje, mi interpretación del territorio a través de estos materiales que recolecto previamente de la misma cascada. Yo suelo normalmente hacer en mis acciones como espacios de relación donde yo pueda habitar
Normalmente voy, camino, si puedo quedarme en el lugar 1 o 2 días me quedo acampando, sintiendo el lugar, tratando de interpretarlo, tratando de entender lo que pasa en ese espacio y en ese tiempo, para luego hacer una reinterpretación con todas las materialidades que me encuentro. Entonces, en esta obra que se encuentra instalada en este momento en el museo, van a encontrar, pues, las personas que vayan a ser de espectadores, una tela que ha venido siendo trabajada en este proceso de pintura en acción y con las materialidades que representan en mi visión y en mi interior la idea de territorio. Entonces, eso es básicamente pues mi obra, una acción performance y una pintura instalativa. Bueno, para el público, para el asiduo del Museo de Arte del Tolima, pues la obra de Paola no es una obra nueva. Ella en 2 oportunidades diferentes nos había acompañado cuando recién comenzó, y corrígeme porque puedo estar equivocado, pero recién comenzaste la carrera, hiciste una exposición colectiva con otros alumnos de la Universidad del Tolima, que era la exposición colectiva El Tablero, en el año 13 o 14, y luego presentas en la muestra de proyectos de grado que se hace en el 2016 en Cuarta Estación, también está tu trabajo. Ambos creo que de todas maneras, sobre todo el segundo también con una idea que tiene que ver con el performance, si mal no estoy. Ese trabajo que expones en el año 2016 termina siendo elegido para el proyecto tesis del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que es algo muy interesante. Aquí nosotros tuvimos al director del Museo de Arte Contemporáneo hablándonos de esto, porque es una selección de los mejores trabajos de grado de Colombia, y entonces pues sin que sea un premio, porque no es un premio, pero yo creo que sí es muy meritorio que hayas llegado allá. Me parece muy bien, te agradezco mucho tu exposición. Yo aquí tengo, con respecto a lo que la gente está viendo en Facebook, hay una gran distancia en tiempo entre lo que yo tengo acá, entonces no tengo relación si Luis Carlos alcanzó o no a pasar trabajos de ustedes, pero bueno, te agradezco mucho. ¿Quién quiere seguir? Carolina, que se nos escapa. Muchísimas gracias. No, con gusto, Paola. Carolina Molina, cuéntanos de Bueno, ti. sí, Grabada vamos a también en la Universidad aprovechar, del Tolima. ya que estoy un poco en movimiento por acá. Bueno, pues muchísimas gracias a Darío y a nuestra profe Gloria, que siempre nos tiene muy en cuenta, que ha venido como haciéndonos un seguimiento de nuestro proceso de investigación dentro del programa de artes, y pues a este grupo de mujeres poderosas que sienten el llamado, ¿no? El llamado desde el arte precisamente a transmitir conciencia desde todas las perspectivas. Entonces, pues mi obra se denomina Desolvidar. Hace parte de una serie de mi proyecto de investigación que pues supongo que todavía se encuentra en proceso. Es un proceso de autorreconocimiento mediante la interacción sensible con el entorno. Creo que pues en esas sensaciones y como en este devenir nos encontramos, supongo que todos los seres humanos. En esta obra, digamos que encontré algo muy importante que resignifica un poco mi identidad o la identificación que tengo con el lugar que habito. Este proyecto de tesis me permitió a mí de alguna manera territorializarme en mi comunidad, porque pues cuando yo entré a la universidad, digamos que no tenía esa concepción, ¿no? Entonces, gracias a la tesis, gracias al programa de Artes Plásticas y Visuales, tuve que investigar sobre la historia ancestral del Cañón del Conveima, sobre nuestros antepasados, sobre mi familia, y descubrí muchas cosas importantes que en este momento me tienen acá frente a todo lo que me apasiona, que son los procesos de trabajo comunitario respecto pues a la organización territorial, ecoturística de juntas, sí, que pues es mi casa. Y fue súper hermoso este proceso porque el proceso comenzó con el encuentro que tuvimos con nuestra maestra Consuelo Pavón, que es una increíble docente,
sinceramente extraordinaria, espectacular, así quiero como decir. la maestra Pilar, es extraordinaria. Entonces estuvimos en la reserva de Babilonia y fue una experiencia, no, o sea, para mí es inolvidable realmente. Ella ya nos pone a recordar quiénes somos, porque precisamente ese es el problema de todos nosotros como humanidad. No sabemos quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos acá. Entonces, pues esa es como la lucha y el llamado y también la invitación a todas las personas que en este momento me están escuchando, y es a resignificar la memoria ancestral, a indagar sobre nuestros orígenes, sobre los barrios en donde estamos, sobre los pueblos en donde estamos, para de esta manera todos apropiarnos y empoderarnos pues de los lugares que habitamos, como lo dice mi compañera Paola. Es divino estar con mujeres acá porque todas somos un mismo tejido. Esta obra pues hace parte de muchas cosas, lo que estoy diciendo acá es parte de esa obra, porque en el recorrido que hicimos con la maestra, ella nos puso un ejercicio que era estar a la escucha, ¿sí? Estar a la escucha, estar en las reservas, estar 8 días desconectados del celular, sin luz, sin internet y conectados pues con un espacio natural, con el agua, con el susurro de los pájaros, con nuestros compañeros. Entonces el objetivo principal era como caminar, era salir en las noches sin linternas a la deriva, ¿sí? A encontrarnos con lo que somos en realidad, a perder esos miedos también impuestos por el sistema. Y después era como sentir el llamado de un espacio. Entonces, a mí me llamó mucho la atención un espacio de tierra roja, porque pues yo habito en un ecosistema que es bosque muy húmedo premontano, es completamente gris, es verde, y nunca había visto pues el bosque seco tropical, ¿no? Nunca había visto la montaña roja, y para mí fue muy fuerte, y yo decía como, pero ¿qué es esto? O sea, es la piel de la tierra. Entonces, luego de elegir un espacio, la idea era como poder quedarnos enfrente de ese espacio todo el día. Paola me acompañó porque nosotras somos pues compañeras, creo que entramos al mismo tiempo y también tuvimos la oportunidad de graduarnos a la vez, y juntas estuvimos en esa reserva. Y creo que Diana también, bueno, fuimos casi que todas, y fue divino porque luego tuvimos que quedarnos observando ese espacio en detalle, ¿sí? Completamente en la perspectiva áptica que llama la profe Consuelo Pavón, y era analizar el espacio hasta permearnos, ¿sí? Hasta que el espíritu se conectara con ese espacio, hasta llegar a ver cómo se transformaba con el atardecer, ¿sí? Cómo los animales iban saliendo. Es decir, fue una experiencia inolvidable, y gracias a eso también pues empecé como a analizar un poco más el proceso con mi cuerpo, ¿sí? Entonces tuve experiencias también desde el deporte, empecé a hacer trail running, bueno, muchos ejercicios, pero con el objetivo de analizar ese proceso constante de transformación del cuerpo y también esa relación que tiene el cuerpo con la mente, ¿no? Y me empecé a ir como por la resistencia y por los ejercicios sensibles, en donde llevaba el cuerpo al límite, como al éxtasis, ¿sí? Como de encontrar por medio de la quietud esa concentración de sentir mi respiración, de escuchar los latidos de mi corazón, de permearme con los territorios, y empecé a hacer ese tipo como de ejercicios sensoriales, donde me hacían muchos espacios en ciertas posiciones y permanecía en quietud por mucho tiempo, con el objetivo de analizar bastantes cosas que suceden con el cuerpo y con la mente. Entonces, pues esta obra hace parte de desolvidar precisamente, pues digamos que estos estereotipos, estos estigmas y esta cantidad también de prejuicios respecto al cuerpo, también desde los procesos educativos, y es volver a lo que somos, volver a sentirnos, volver a escuchar nuestra respiración, volver a conectarnos con la tierra. Para mí se volvió súper importante el tema de la relación del ser humano con la naturaleza y de cómo hacer que
que el cuerpo mismo entendiera que es una extensión, sí, que es una extensión de la tierra, que finalmente somos esa perfecta composición. Entonces, eso es un poco mi obra, la verdad, desde hace un buen tiempo, por otras cuestiones, no he vuelto a hacer intervenciones artísticas. Mi última intervención fue esa, que por cierto también pues, fue un desnudo en el borde del glaciar del Nevado del Tolima, en donde se hizo un registro precisamente de llevar el cuerpo a ese límite, ¿sí? De lograr esa conexión con la tierra, con mis antepasados, con mis raíces, con el reconocer que lo que el cuerpo o lo que la mente le pide al cuerpo, pues se hace, ¿sí? Pero pues también en ese punto del límite en donde uno se encuentra en un éxtasis que puede sobrepasar los límites, ¿no? Porque, por ejemplo, en esa intervención del páramo fue una cuestión bien particular, se registró por medio de un video que no quedó muy bien, pero finalmente la obra final fue la fotografía y duré exactamente como 5 minutos y algo, pero yo ya estaba viviendo casi que una hipotermia, entonces fue una sensación demasiado fuerte que quedó escrita pues en el proceso como tal de investigación y gracias a todo esto pues luego decidí cómo continuar mis intereses ya como a explorar este trabajo con los niños de mi comunidad y como a fortalecer un poco más toda esta conexión que tuve gracias al arte con mi territorio y con la tierra, que decidí hacer una maestría en educación ambiental y educación ambiental que también es esta obra. Esta obra es un trabajo súper importante con una estrategia de educación ambiental desde el cuerpo, desde los sentidos, desde lo sensorial, y creo que ese también es el llamado, ¿no? El llamado es a que volvamos a sentir la magia y la memoria de cada espacio, a que nuestros sentidos se alteren de nuevo, porque hemos perdido también esa capacidad de sentir, de ser sensibles, de poder percibir los espacios adyacentes. Entonces, eso es como un poco mi trabajo con esta exposición. Muchas gracias, Gracias. Carolina, por contarnos todo de la obra nueva, etcétera. Ahí se fueron pasando algunas de las imágenes dentro del video que elaboró el personal del museo con respecto a la exposición. Yo quiero comentarte dos cosas, lo mismo a Paola, que tienen que ver con esto. Una de ellas es sobre Consuelo Pavón. Algo que entre otras cosas hace poco se lo conté, bueno, esas cosas que uno ha vivido y no se las ha contado a nadie, y se la terminé contando a Jonathan Cataño, que creo que pues es del grupo de ustedes y que ha estado en algunas de estas residencias igualmente. De hecho, creo que está terminando una con Consuelo Pavón recientemente. Consuelo Pavón estudia en París 4, en Francia, y ella le toca estudiar con la gente que estaba teorizando sobre la posmodernidad. Eran sus profesores. O sea, Deleuze y Pierre Restany, en fin, ¿no? Y entonces ella llega acá de profesor de la Universidad de los Andes, y bueno, y ahí la ponen aquí unas clases. Y entonces yo en esa época estudiaba química, la nacional, pero pues pintaba, me encantaba el arte, y tenía pues unos vasos comunicantes con estudiantes de la nacional y de los Andes, y de vez en cuando me colaba a las clases. Yo siempre digo que soy autodidacta, pero yo siempre es que gorrié y robé mucha clase. Pues una de las clases que gorrié eran las que dictaba recién llegada Consuelo Pavón de Francia a dictar clases en los Andes. Ya no debe tener ni idea quién soy yo, porque además me echó cuando comenzaron los exámenes, porque no aparecen las listas, el man que está ahí, lleva aquí hace 2 meses, está sentado ahí, que se vaya, o sea, no está registrado. Y obviamente yo no estaba, yo iba, miraba mis horarios de biología y de química y de no sé qué cosa, y pum, me iba para allá. Lo cierto es que una profesora mía de filosofía, yo le había pedido que me dijera, bueno, pero ¿qué está pasando en la filosofía en ese momento? Me dijo, no, lo más nuevo es esto, y me dio unos libros, 1000 mesetas de Deleuze-Guattari, y en fin, otros, unos de Kaufman, en fin. Y bueno, yo me los leí y no tenía con quién comentar esos libros, la verdad. Entonces, ¿cuál fue el encanto de Consuelo Pavón?
Yo llego a clase con Consuelo Pavón, decían que tenía una labia increíble, excelente, había comenzado hacía 2 clases del curso y una amiga que un par de amigos estaban tomando, dijo, tienes que oírla. Entonces yo me siento a oírla, llego yo y ella empieza a contar una anécdota personal del autor del libro que me había fascinado y que me tenía absolutamente enloquecido. Yo en esa época hacía arte conceptual y hacía performance y otras cosas, inspirado en esos autores. Entonces, pues para mí fue fundamental haber estado en esas clases de Consuelo Pavón, que por supuesto pues no ha perdido el feeling en sembrarle pues esa semilla de la que Carolina habla con tanto cariño y es pues, o sea, esas cosas que tienen que ver con eso que se llama la posmodernidad y que hoy en día ni siquiera se habla de lo contemporáneo, sino de lo postcontemporáneo. Obviamente, el tema era que en ese momento todo lo que pasaba en Colombia y de todo lo que hablaban todos los profesores, etcétera, y todo lo que yo recibí después en una especie de posgrado que hice Historia del Arte en la Tadeo Lozano, era sobre la modernidad. La modernidad, o sea, aquí la única persona que hablaba de posmodernidad en Colombia era Consuelo Pavón en los años 90. Así de sencillo, los otros no sabían de qué se trataba. Y el detalle de la modernidad, o sea, el detalle visto de esa manera, y me encanta porque creo que mencionaste 250 de esa palabra, es que la modernidad se inventó el sujeto, por extraño que parezca, Kant y todos ellos se inventaron el sujeto. La posmodernidad se inventó el cuerpo. O sea, el cuerpo como tal es un descubrimiento de la posmodernidad. Entonces, eso lo aprendí yo en clases de Consuelo Pavón. Y entonces ahora resulta, en 1990 y pedacito, 1987 tal vez, 88. Y, y fíjate que todo lo que han hablado, la obra de las 2 artistas que han participado, tiene que ver con la relación del cuerpo. Y el cuerpo en América Latina tiene un referente que es imposible no pensar en ese, viendo las obras de ustedes, que es de la artista cubano-norteamericana Ana Mendieta. La maravillosa Ana Mendieta, que por supuesto hacía sus obras también en lodo, envuelta en velos, etcétera, hablando de la vida y la muerte y de lo sensorial, de lo estrictamente sensorial. O sea que está muy bien. Cuando vuelvan a ver a Consuelo Pavón, dígale, ese tipo que hoy es calvo y que usted echó alguna vez de la clase, ese hoy dirige el museo y habla muy bien de usted. La admiro profundamente a Consuelo Pavón. Bueno, en fin, sigamos. ¿Quién quiere seguir? Yo me desayuné que ella había sido profesora de la Universidad del Tolima. Yo no tenía ni idea hasta hace 4 o 5 días que Jonathan me habló de ella y yo abrí mi corazón y conté esta historia, que es la segunda vez que la cuento. En fin. Darío, disculpa, un momento así, ya le doy la palabra a Dianita. ¿Sabes qué me marcó a mí mucho de ella? Ya que tú mencionas la posmodernidad en estudiantes de artes que uno pues no tiene esa perspectiva ni concepción. La maestra sacó un tabaco en la clase y durante toda la reserva fumó tabaco y fumó con nosotros tabaco y nos habló del significado y el valor cosmogónico súper importante del tabaco, tanto que ella dijo, yo acá tenía una laguna y en esa laguna venían personas de acá vecinas a pescar y yo con mi tabaco le pedí a la tierra desde mi cuerpo y mi mente que por favor la laguna se defendiera. Y a los 2 días Ay, Carolina. que tiene la mente con esa conexión Disculpa, del repite un territorio, poquito. de Y a la los 2 tierra. días, Carolina, discúlpame. A Repito, los y a 2 los días 2 se días. vino un derrumbe. Sí, o sea, como que se vino un Ajá. derrumbe, entonces las personas no podían ingresar a la laguna a pescar. Sí, entonces ella de inmediato pues dio como a entender esa enseñanza, ¿no? Nos dijo como el poder que tiene el humo y el pensamiento. Eso era lo que hacían nuestros antepasados. Todo lo que pensaban con su cuerpo, con su mente, y los transmitían con el humo intencionando, se materializaba. Mira que yo quedé, o sea, para mí en esa época, pues era una estudiantito, yo decía, pero ¿qué es esto? Y a mí me quedó resonando y resonando, y yo le preguntaba a ella y ella me hablaba de eso, del poder de la mente con el cuerpo, y yo decía, increíble. Y eso me marcó a mí una cosa increíble.
Bueno, pues Eso era me como lo encanta. que quería decirte. Entre la Listo, profesora de Dianita. filosofía, ahí va entrando Francia, que nos hacía falta. Entre la profesora de filosofía que yo conocí, atragantada de todo lo que había leído y absolutamente fascinada con todo, a esta persona artista, profesora, chamán que te tocó a ti, pues hay 30 años, ¿no? De todas maneras hay 30 años. A mí no me tocó fumador de tabaco ni nada por el estilo, sino supremamente intelectual, pero como la conocen ustedes, absolutamente lúcida, ¿no? Porque es de las mujeres más inteligentes que yo he conocido en mi vida y la admiro, pues que quede claro. Ese tema de lo simbólico de esas cosas, fíjate que obviamente no estamos aquí para hablar de mi obra, pero es lo que marca mi obra. El análisis de todas esas cosas es lo que me hace a mí abortar el proceso de arte abstracto y de cosas, instalaciones que yo hacía y estas, digamos, este pequeño matrimonio con los lenguajes más contemporáneos y me retrocedo hacia lo figurativo a partir de los símbolos de mi formación aquí en Colombia y todo, ¿no? Bueno, yo estoy en Colombia, pero la formación en Colombia, pero no sabe uno dónde termina, ¿no? Pero el comienzo es el cuestionamiento, que es en lo que están ustedes y es el camino. Al final los artistas terminan siendo como Picasso que decía, uno no busca, uno encuentra, ¿cierto? Pero la verdad es que el mejor momento es el momento en que se busca. Mi querida Diana González, te tocó. Ponga ese micrófono y cuéntanos. Ahora sí, no, es que quería complementar un poco lo que estaba contándonos Paola con el asunto del tabaco, y es que también desde lo más cotidiano no está completamente alejado de esta sabiduría, ¿no? Y en la finca en Babilonia también pasa en la reserva forestal que el tabaco se convierte en el mejor amigo de uno porque espanta también los zancudos. Hacíamos en principio un ritual para también ahuyentar los bichos que se podían meter en la maloca en el campamento. Están pasando muchas cosas muy interesantes que vale la pena como rescatar. En la última experiencia de la residencia estuvo también la maestra Gloria, Jonathan también, y aquí Paola no pudo ir, pero sí sigue siendo una experiencia única y mágica, y ojalá puedan ir las demás en algún otro momento, porque la idea sí es continuar con este proyecto de residencia en Babilonia. Y pues sin duda coincidimos en que el trabajo y todo lo que entrega la maestra Consuelo desde su saber nos ha marcado. En mi caso, ya un poco retomando lo que estaban hablando del Magdalena, se encuentra también con una feminidad que todo el tiempo anunciamos a el río, pero resulta que es el río grande de la Magdalena, y es la Magdalena como se percibe a esta mujer y su eterno llanto, la que me va llevando a mí, también de la mano un poco de la maestra Consuelo, a explorar sobre el conflicto. O sea, yo abordo el río desde otra perspectiva que no es tan amable, pero que es lo que hay. Y empiezo a indagar también desde las resistencias y sobre todo intentando ser lo más ética posible con un tema tan complejo como lo es el conflicto. Siento que de alguna forma los artistas a veces podemos rayar un poco con el amarillismo, y son temas bastante delicados que merecen todo el tacto posible. En ese andar por el río, lo que yo empecé a identificar en él fue como todo este mal uso que se le ha dado desde las series del desarrollo de la guerra, que implica también los desaparecidos. Y pues de ahí nace esa pregunta que persiste de dónde están, y a estas familiares de las víctimas que siguen planteándose esta pregunta y que siguen desde lo cotidiano intentando traernos y a nosotros ubicarnos en esas memorias que de alguna forma siempre se han querido desaparecer. En ese punto yo tomo como la decisión importante, que también se plantean muchas de las charlas con la maestra Consuelo, de dejar de estar habitando un poco en la representación. Nosotros recurrimos muchísimo a la representación, pero yo en este punto intento es hablar desde la presentación
desde la presentación de la desaparición. Realizó varios trabajos que por supuesto no duran en el tiempo porque justamente presentan la desaparición como desde la ausencia también de la imagen. Solamente es a través de la memoria que se puede traer esa desaparición a nuestro presente. Y mi trabajo es el video performance en el que estoy nadando contra la corriente del río Magdalena. Esa es una parte en la que, insisto, pues parto de esta necesidad y esta búsqueda permanente de las personas por encontrar a sus familiares o tener respuestas, pero que también por fortuna, como el arte también tiene esa potencialidad de actualizarse, se va transformando. Yo arranco de ahí, realizo esta acción y luego se van desprendiendo otras cosas desde lo personal también, porque pues no era fácil verme a mí nadando contra la corriente y también el miedo y el respeto que se tiene como tolimenses a la fuerza que tiene el río y a esta resistencia que yo hago también por no desaparecer. Y también ahora un poco en contexto pensándolo desde lo que implica una mujer y como tú lo mencionabas al inicio, pues estas artistas que estamos intentando surgir y que estamos haciendo y que estamos pensando y que estamos hablando a través de estos canales y de otros más, y que estamos también nadando contra la corriente en una sociedad que también desde muchas aristas es agresiva con la feminidad. ¿Qué implica una mujer nadando contra la corriente? Contra algo que igual siempre te va a empujar con mucha fuerza, pero que implica esa resistencia de la mujer que está presente también en este performance y que vemos a diario, como en el caso de ayer, que ahí empiezan a generarse también malestares cuando las mujeres hacen lo que no está, entre comillas, bien visto que hagan, que es como hablar y también expresarse desde las posibilidades que se tienen. Esa es como la parte un poco tal vez densa. Lo otro, volviendo a esas partes hermosas que han mencionado que tienen que ver con la vida también del río Magdalena. He tenido la posibilidad de estar 2 veces en el macizo colombiano y allí acopando o dando otras pistas del río. Allí se le dice Mamá Yacu. Y también desde toda esta cosmovisión se sabe que la laguna de la Magdalena es muy caprichosa, que no se deja ver, que usualmente cuando llega el turista se cierra, se nubla y de verdad que uno no ve nada. Yo tuve la posibilidad de llegar en un buen ambiente y lograr algunos registros fotográficos, que creo que hay una fotografía que está como muestra de esta exposición, de esos milagros que permite también la naturaleza desde su poder. Y también hay una suerte de cuadros de agua que son como mis fotogramas de ese momento en el que la laguna estuvo un poco extendiendo la imagen a lo presencial. ¿Sí? Sigo en ese problema de presentar las cosas y no tanto representarlas. Sí, bueno, no, muy bien, te agradezco mucho. Yo creo que de todas maneras debo contar también que tú has participado con nosotros en varias exposiciones en el Museo del Tolima, ¿no? También el trabajo de estudiante, creo que un par de veces en el 2011 e incluso y recientemente, en el 2017, mostraste trabajos en el museo, ¿no? Esto lo digo y hago el énfasis, no solo porque es publicidad para el museo, sino porque yo sé que nosotros como tolimenses decimos, no, el museo es cerrado y nadie expone, y yo no sé, y los traen. Y al final, cuando yo invito a artistas tolimenses, pero miro su hoja de vida dice 2, 3 veces mostrarte el Tolima, lo que quiere decir que faltándonos muchísimo, faltándonos todo, algo hacemos entre todos, por totalmente. supuesto. O sea que me encanta eso. Y lo otro que tengo que contar es que antes de que tú te graduaras de Bellas Artes del Tolima, ¿estudiaste dibujo, arquitectura? ¿O qué fue? Sí. ¿Tienes una carrera anterior? ¿En dónde? Sí, en dibujo arquitectónico también en la Tolima. En la Tolima también. Ah, Sí. bueno, no, estupendo. Estudié dibujo porque no había artes aún. Y ya luego, cuando se abre la facultad, pues ingreso de una vez. Soy como de la primer corte
del programa de artes de la universidad. Las veces que aquí en México, donde vivo actualmente, comento que soy de una ciudad de 600.000 habitantes, que no tenía escuela de arte durante 30 años, Súper no, y no raro, había sí. sitios de exposición, no había ni museos ni galerías. La vaina más rara. Pero bueno, Sí, ese es Ibagué es nuestro sitio. atípica. Ibagué Pero es atípica en estamos muchos cambiando la aspectos. historia. La Y lo historia bueno se es que construye. hay mucho por hacer. Eso es lo Por más supuesto, importante. por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, ¿quién quiere seguir? Franci, bienvenida. No quise interrumpir a Diana para saludarte. Llegaste de últimas, pero te voy a hacer hablar de una vez, si te parece. Bueno, buenas Diana, voy a describir un poco la obra de Diana. Diana hace una obra que creo que tiene que ver con la maestra Pilar, porque la maestra Pilar es maestra de cerámica, si mal no estoy, corrígeme. Y la obra de Franci tiene que ver con la cerámica, ¿cierto? Esa es como la... Sí, señor. Sí, terminas haciendo unas matas de maíz que no las sembraste ni nada, sino son las mazorcas en cerámica, ¿no? Cuéntanos, Franci, cuéntanos de ti, cuéntanos de tu obra, por favor. Bueno, pues soy graduada maestra en artes plásticas también de la Universidad de Tolima. Tuve el placer de estudiar en Ibagué con grandes profesores. También tuve el placer de estudiar con la profesora Consuelo. Y pues mi tutora es la profesora Pilar. Gracias a ella tengo un acercamiento a la cerámica que con ella me permite a mí explorar y como mostrar esas inquietudes que tengo en torno con el tema de la mujer y me permite mostrar esa parte plástica y la imagen que tengo yo, que concibo yo de la mujer. Entonces, a partir de estos diálogos que tengo con ella sobre las muanas, surge la obra de Buen Pan, Buen Maíz. Esta es porque la conversación de que para ellos el maíz era un elemento primordial y de fertilidad era un regalo de los dioses, lo asociaban con la mujer, ¿cierto? Entonces de ahí nace mi obra. Cómo esa fertilidad, esa sexualidad puede ser representada o vista como una imagen de abundancia, de poder, para poder mostrarlas a ellas contemporáneamente. De ahí surge mi obra y el maíz se convierte en un símbolo femenino que representa a esas muanas aguerridas, fuertes, que no solamente eran muanes hombres, sino también estaban las mujeres representadas allí por su fuerza, su espiritualidad, sus estrategias de guerra. Y entonces es allí donde yo quiero mostrarlas. Hay un artista colombiano que falleció hace poco, Antonio Caro, casi que terminó, después de miles de años de cultura del maíz en América y en Colombia, las culturas americanas todas son a partir del maíz, pero la pequeña silueta de una planta de maíz de Antonio Caro termina siendo una de las obras capitales de la historia del arte contemporáneo en Colombia, ¿no? O sea, elementos tan sencillos que de pronto una persona los rescata y les da pues la contundencia del componente simbólico, ¿no? Y en el caso tuyo, y te voy a hacer una contrapregunta porque en el caso tuyo lo mezclas con lo femenino, ¿cierto? Lo miras con lo femenino. ¿Por qué? Porque a diferencia de las culturas occidentales, muchos de los pueblos prehispánicos, ellos pensaban que el placer era un regalo de los dioses, ¿cierto? Que era para disfrutarlo, para compartirlo. Y ellos asociaban al maíz, en este caso, como si fuera el cuerpo de la mujer, porque era lo que les daba el pan día a día, lo que les daba su fertilidad, lo que asociaban la tierra como si fuera la tierra madre, y la tierra daba este fruto que era el maíz. Entonces, de ahí surge esa asociación porque él se convierte para mí como en un símbolo femenino, por todas esas características que veían los antepasados de nosotros en él, ¿cierto?
Entonces, quise hacer ese tributo a esas mujeres fuertes, prehispánicas, y ¿por qué no? Las mujeres de ahora que siguen existiendo humanas, ¿cierto? En nuestro entorno también. No, que muy interesante. Pues sí, es una, no, no digámoslo, con nuestra cultura patriarcal, como para no darles tanto gusto, pero evidentemente toda la cultura judeocristiana sí es una cultura que habla mucho del castigo y donde las cosas, entre comillas, buenas terminan siendo hasta penalizadas, ¿no? Nos educaron con ese principio que dice, más rápido entra un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y es muy curioso esto porque otras culturas otros, con otros fundamentos históricos, como las nuestras, las precolombinas, o las hindúes, por ejemplo, pues ellos son otras cosas. O sea, en India la gracia de Krishna es que él tiene todas las opulencias. O sea, él es el más rico, el más bello, el más. ¿Sí? El más, tiene todo. ¿Qué te gusta a ti? No, que es que el supermacho, él es el supermacho. O sea, que el que salta más, él salta más, ¿no? Él tiene todas las opulencias y entonces cuando una persona tiene opulencia, en la India tradicionalmente es una persona, por ejemplo, tiene la fortuna de hacer grandes negocios y ser millonario, entonces lo respetan porque está tocado de Dios, de los dioses, o sea, porque está tocado de Krishna porque tiene una opulencia esa. O quien es muy fértil tiene una opulencia porque entonces es tocado, es un regalo de los dioses eso, ¿no? Mientras que nosotros sí, como lo menciona Franci, tenemos una visión muy diferente. O sea que ese rescate que haces a partir de hablarnos del maíz y de lo que significa el maíz y la fertilidad y todo, me parece interesante, me parece muy valioso. Y además te confieso que había leído la obra en otra dinámica, la había en lo personal. No la había entendido como le están narrando. Me parece estupendo. Rocío, y dejamos al final a Lady Laura Galindo, la chiquita aquí, la última, y a la maestra. Ustedes dos de últimas, paciencia. Rocío, cuéntanos. Rocío, no te escucho. ¿Ya, maestro? Sí, no te preocupes. Aquí estamos en vivo y todos sabemos que en vivo todo falla. O sea que estamos contigo. Dinos. Sí, ¿ya? Sí. Bueno, gracias por esta oportunidad y este espacio, porque de verdad es el apoyar a nosotras, las artistas, y más aquí en Ibagué, a nivel del Tolima. Soy una artista ibaguereña y pues con mucho orgullo de estar acá exponiendo en el museo y estar terminando mi carrera en la Universidad del Tolima, que lastimosamente cuando quería entrar, ahí fue cuando terminaron la carrera, o sea, cerraron la Facultad de Bellas Artes. Entonces, por eso, pues ya, no, y seguí insistiendo hasta que estoy acá de nuevo. Con mi obra, Finca Raíz, quiero presentar una percepción de un recorrido que he hecho alrededor, en algunas localidades de mi ciudad, porque veo con gran complejidad y cómo se está desconstruyendo las zonas rurales alrededor de la ciudad, cómo las grandes inmobiliarias y constructoras la están funcionando para un mercado, y que esto a la vez trae como unas consecuencias muy grandes, ¿sí? Por lo menos para ahí lo que afecta a los nacimientos de los ríos. Digamos, aquí en la parte de Ambalá, parte alta, ¿sí? Donde yo vivo, en la zona rural, se están realizando unos complejos de 1000 apartamentos cerca al río. Entonces, y este mercado que nos está permeando y está creciendo, pues, a gran velocidad. Entonces, estoy ahí con Finca Raíz mostrando como esa complejidad y el daño, ¿no? que estamos perdiendo con nuestra propia naturaleza. Y dice un artista que cuando nosotros perdemos esa conexión entre la naturaleza, nos estamos perdiendo nosotros mismos,
¿sí? No, estamos perdiendo esa esencia, porque nosotros estamos así como el río, el espíritu del río que nos recorre, y entonces así mismo la naturaleza, las zonas verdes y todo se están porcionando y se están convirtiendo en bloques de cemento. Por eso fracciono en los frascos pequeñas porciones de tierra que van en su interior y los llevo a mostrarlos en un estante metálico donde ahí realizo la venta de esos territorios, ¿no? En ese imaginario. Y en un pedestal coloco ese gran lote donde se exhibe para los expositores y el mercado. Entonces, todo como una composición donde pues nosotros decimos, sí, es el sueño de cada uno de tener su territorio, su hábitat, su casa, su apartamento, pero mire a lo que conlleva, ¿no? Es un hilo que se está tejiendo cada vez más. Entonces, Finca Raíz, con Finca Raíz quiero proponer eso, esa de concientizarnos hasta dónde podemos llevar por poseer una porción de tierra. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, yo quiero de lo tuyo, tú Javier, rescatar algo para traer la colación, porque creo que es interesante, es que tú has participado varias veces de las muestras que organiza el Mangostino de Oro. Mangostino de Oro, como dicen por ahí, para los que llegaron tarde, es un festival de música que se hace en Mariquita hace 25 años. Y paralelo al festival, Corartes, que es la fundación que lo hace unas muestras plásticas, en su mayoría las ha dedicado a los artistas tolimenses y en buena parte al trabajo de los estudiantes recientemente, sobre los últimos años, al trabajo de los estudiantes de arte, no solo de la Tolima, también hay unos de la Universidad Nacional, etcétera, pero un poco entre el ámbito tolimense. Y en lo que yo veo de tu hoja de vida, Rocío, es que tú participaste varias veces de ese festival y de esas muestras del Mangostino. Las muestras del Mangostino tenían un promotor indiscutible, que es el maestro Julio César Cuitiva, también promotor del museo y que murió el año pasado. Pero entonces quiero contarles que el museo ha recogido, digamos, esas banderas de Julio César y ahora, pues digamos que la ayuda que vamos a hacer para estas muestras es institucional. Desde la pandemia, los sitios de exposición de Mariquita son sitios que básicamente se abrían para el Mangostino, o sea, tenían una exposición al año y no más. Y ahora hemos generado todo un proyecto para que tres de los sitios donde se puede exhibir en Mariquita se conviertan en salas de exposición permanente. La Casa de la Segunda Expedición Botánica, que es donde se hace el Festival del Mangostino, la exposición. La Casa de los Pintores, era la antigua casa donde funcionó la primera escuela de dibujo de Colombia, fue en esa casa. Entonces, ahí abrimos lo abrimos como sitio de exposición, y en la sede propia del Mangostino, que es la casa de la Fundación Corarte, ahí también, ¿no? Entonces, este año, cuando se haga el Mangostino, pues espero que, no sé cómo va a ser este año la selección de la curaduría, pero espero que nos puedan acompañar, porque además, pues, es como la entrada, digamos, del museo a llenar el espacio que deja el fallecimiento de Julio César Cuitiva. Y por supuesto entraremos a trabajar de la mano de la maestra Claudia Supelano, profesora de ustedes, que obviamente ha sido la contraparte, pues, de la organización de estos eventos. Bueno, Laura, a nombre del colectivo, la única del colectivo, entonces cuéntanos primero qué es el colectivo, quién es el colectivo. Varios de los artistas aquí presentes pertenecen a otros colectivos, o sea, tienen trabajos individuales y tienen trabajos en colectivo también. Entonces, Laura, por favor, háblanos del colectivo y de la obra que presentan esta vez. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Lady Laura Galindo. Estoy aquí en representación del colectivo IMA. El colectivo IMA está conformado por 3 mujeres y 2 chicos, que son María Fernanda Murcia, Paula Oliveros y Jerónimo Orozco y Deni Pinto, y mi persona. ¿Todos estudiantes? Sí, todos somos estudiantes de la universidad.
ya aún nos estamos casi terminando. Nos unimos en este pequeño grupo para interpretar en sí el mito del origen de los pueblos indígenas de la parte sur del Tolima. Y la obra en sí se llama Cosmogonía, porque en sí narra el mito de la creación de estos indígenas del sur del Tolima. Allí entramos a hablar ya de los moanes, que ellos tuvieron la función de guiar el mundo espiritual pijao. Y acompañado también de la moana, hay que resaltar, como usted decía al principio de la transmisión, pues siempre se resaltaba era el moán. Entonces ahora es la moana, y ese es el objetivo de esta exposición. Ellos decían que el mundo en sí estaba dividido por 7 niveles, que son 2 capas de agua, una terrestre y son 4 celestes. En ellas, pues, la moana y el moán son como los pilares, sobre todo en el primer nivel, que es de agua salada, donde están unas columnas de oro que sostienen el mundo. En estas columnas, pues, están bajo el cerro de Pacandé, y ahí está donde está poblada por los gigantes, que son el Nobuco, el Lulumoy y el Locombo, perdón. Estos espíritus son, digamos que los pilares de estas historias, de sus mitos, donde narra toda prácticamente donde está la existencia de la tierra, del porqué. También hablamos del agua dulce, que ya son los antepasados indígenas, y todo el tesoro que ellos desprendían, tanto tesoro espiritual como el tesoro material que dejaron, y que poco a poco, pues por el conflicto que tenían ya sea con los que vinieron a invadirnos, por decirlo así, sí, que nos sacaron de nuestras raíces, entonces es como invocar eso. También está la tierra, que están lo de los seres humanos, los animales, está el alimento, como mencionaba Francia, el maíz. Me encantó que me dejaran de última, porque prácticamente es como una recopilación de todo. Porque, casi de última, casi de última. Sí, o sea, todas hablaron, digamos que todo está como encapsulado en la muestra de IMA. Porque en los huevos que están viendo en pantalla ahorita, cada huevo representa tanto al moán, a la moana, a los peces, al maíz, o sea, el alimento. Está también el cuarto nivel, que es de los astros, que es donde está todo el verdadero mundo espiritual de las personas. Ahí también está representado en un huevo. También está la parte espiritual de Jesús y los apóstoles, está el Espíritu Santo, y sobre todo está el Padre Sol, que también es lo que le proporciona la fuerza a la misma tierra. Ellos le daban las gracias para poder tonificar todos los niveles y que se unieran en uno solo. Entonces es muy gratificante resaltar, yo creo, que esta parte de nosotros, porque todos nosotros somos indígenas, sino que se nos ha olvidado a través de los años. Tenemos que recordar nuestras raíces. Ya hablando específicamente de la obra, del porqué de los huevos, nosotros utilizamos y lo empleamos en huevos ya porque el huevo cósmico aparece en las mitologías egipcias, griegas, hindúes, budistas. Entonces es como la cultura pijao, es como capsularla, llegar al origen. Mucho nace, es como un nacimiento, la cápsula donde todo se desprende. Entonces al hacerlo en arcilla, formamos otra vez de la tierra, es como todo un ciclo de exploración y que sale a través. Entonces, por eso lo hicimos en los huevos, y por eso cada nivel representa algo, y es como la unión de todo. Entonces, no sé qué más me va a preguntar. Bueno, pues creo que esa obra, eligiendo y partiendo del huevo,
pues pareciera muy a propósito con lo que está pasando en Colombia hoy en día, ¿no? Cuando el símbolo del machismo patriarcal cree que una docena de vuelos vale 1.800 pesos. O sea que, Exacto, no. no tiene ni idea. Ni hablar. No, pero bueno, en fin, no hablemos de esas cosas que tienen huevo y más bien sigamos. Te agradezco, Laura, y pues interesantísimo que de la muestra también han participado estudiantes. Mi querida maestra, Gloria del Pilar Garzón, ¿cómo le parecen sus pupilas? ¿Ah? Y los dos pupilos colados maravillosas. Creo que son de IMA. Muy buenas semillas que estamos dejando en este departamento y en este país, ¿no? Me alegro Pareciera mucho. que sí, ¿no? Sí, va muy bien. Claro. Yo he sido muy crítico con lo que pasaba con la formación de la facultad. Cuando yo vi el programa que había generado Natalia Ramírez inicialmente, más los primeros profesores que llegaron y todo, no, a mí me dieron ganas de volarme los sesos. O sea, un sitio donde durante 30 años no había ningún tipo de formación y bueno, mejor dicho, querían proponer un programa que no lo tenía ni la Universidad Nacional en Bogotá en cuanto a lo especulativo y lo poco práctico desde muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, rápidamente le hicieron unos cambios y están en un punto donde están tratando de aportar desde lo manual, desde lo intelectual, desde lo espiritual, desde muchos niveles formativos y esta muestra que tiene algunas piezas notables y unas personas maravillosas que hemos podido disfrutar hoy, que me lo he gozado, pues o sea, pareciera que todo va bien. Así que maestra, háblanos de todo, de tu obra, de tu experiencia, mejor dicho. Sí, pues primero estoy muy orgullosa de estas moanas, creo que son increíbles todas en sus diferentes lenguajes. Yo creo que han expresado el sentir, ¿no? El sentir de la mujer, de lo femenino, de la naturaleza, también de los problemas ambientales que estamos viviendo ahora tan graves, ¿no? Algo que faltó decir un poquito en la obra de Franci Porero es que ella, por ejemplo, ella hace una quema por oxidorreducción, que es una quema ancestral de sus maíces, sus mazorcas, por eso quedan así como con manchas negras, rojas, ¿no? Entonces, eso también era importante decirlo, que toda su obra tiene que ver con la parte, digamos, ancestral, ¿no? La mujer ancestral, la fertilidad, la tierra. Y bueno, en general todas las obras me parece que tienen una potencia, una fuerza que permite que esta muestra sea muy coherente, ¿no? Que tenga una gran expresividad. Y bueno, pues con respecto a mi obra, que son Las lágrimas de Urila, pues lo que yo quise aquí fue recrear la leyenda del municipio de Piedras sobre las ostras de agua dulce, que es uno de los recursos más bellos que tenemos naturales y que están en un peligro de extinción. Entonces me parece que esto es muy importante, como digamos, mostrar el componente mítico, poético de los pobladores ribereños, que ellos ven en las ostras no solo un componente, digamos, material de subsistencia, sino que hay un elemento identitario muy importante, ¿no? Digamos, usted pensar que esas ostras vienen de las lágrimas de una cacica en tiempos remotos, ¿no? Me parece que eso le da una fuerza a nuestra naturaleza, a nuestros recursos naturales, y además la dota de un valor muy especial. Entonces, por eso es que a mí me llamó mucho la atención trabajar este tema por digamos, por ese tipo de interpretación de los campesinos de nuestras regiones, ¿no? ¿Cómo pueden ver esa magia en toda la naturaleza, digamos, en las ostras, en los peces? Lo que hay aquí es magia. Yo creo que la magia es algo esencial, está presente en todas las obras, ¿no? Digamos que es también la magia que viene de lo femenino, de las moanas, ¿no? Entonces, pues me parece que es muy interesante e importante que podamos ver ese otro lado, digamos, de las cosas, digamos, de lo femenino, no como un cliché, las mujeres así, ¿no? En contra, sino más bien toda esa parte sensible y poética de que somos capaces de expresar, ¿no? Creo yo. Bueno, te voy a hacer una pregunta, ya que mencionaste un concepto técnico, que aquí hemos hablado pues, de otras cosas y lógicamente el objetivo de estas tertulias, tan, lógicamente ser divulgativas, es que me expliques un poquito el concepto de la quema por oxidorreducción, porque en química son dos procesos opuestos, ¿no? Ganar y perder oxígeno se denomina así, ¿no? Oxidorreducción. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo sería esa quema ancestral? ¿Cómo era?
Ok. ¿Cómo era y cómo la revive la maestra Francia? La quema ancestral se hace a leña y se puede hacer de varias formas. O puedes hacer, digamos, un hueco y meter las piezas de cerámica y los pedazos, la leña dentro y prender y taparla, ¿no? Y entonces ahí sería pura, solamente por reducción significa sin oxígeno. Entonces la pieza se vuelve negra, se carboniza totalmente. Si la haces, digamos, digamos, a cielo abierto en la tierra y pones las piezas y le pones como una chocita de maderas y la prendes, ahí hay óxido reducción porque hay oxígeno y también reducción a la vez. Por eso quedan manchas rosadas, negras, rojas. Digamos, esas son las quemas que se hacen, digamos, ancestrales en las regiones. Nuestra región de las quemas son así. Ese tipo, inclusive en la chamba, si te has dado cuenta, ellos primero hacen una quema en un horno que es de barro, como de arcilla, y la primera quema la hacen por oxidación, o sea, entra oxígeno. Pero hacen una segunda quema que es con estiércol de caballo, donde las tapan las piezas ya quemadas primero en bizcocho, vuelven y las queman en reducción y por eso quedan negras. Entonces es una característica de nuestra cerámica y especialmente de la chamba, por ejemplo. Voy a contar un detalle con respecto a eso ahí para ponerlo en la nota. En el año 2010, en 2009 y 2010, en el año 2010 cumplía 100 años Julio Fajardo, que es como pues uno de los artistas tradicionales, etcétera, etcétera, nacido en Honda en 1910. Entonces, estudiándolo, me encuentro un detalle muy particular que tiene que relación con la chamba, y es que él va a estudiar en los años 40 a Italia, a Faenza, en Italia. Y en Italia, en Faenza, Italia, aprende la técnica de la cerámica negra, y cuando viene, le vende la idea al gobernador de turno de montar unos talleres en la región deprimida pues, del Guamo y de la Chamba y todo esto, para enseñarles cerámica a los indígenas. Entonces pasan dos cosas. La cerámica negra de la Chamba es de técnica italiana de Faenza, no es, no es original, o sea, Claro. no es original colombiana, sino viene de Faenza. Y el otro detalle es que ustedes ven que en la cerámica la chamba toda tiene unos elementos como la naricita, los ojitos, etcétera, etcétera. Esa fue, digamos, una síntesis de Julio Fajardo y otros escultores de la época que trabajaron el indigenismo. Entonces ellos rescataron esos valores estéticos cuando enseñaron a los campesinos, a los indígenas de esa región, enseñaron la cerámica, le enseñaron, digamos, con esos elementos. Y hoy por hoy, digamos, lo consideramos como una cerámica tradicional, pero todos esos elementos modernistas, porque son, obviamente, si los miras bien, son modernistas, son aportes que le hace Julio Fajardo a este tema de la cerámica, pero me parece muy, muy interesante. Yo quiero contarles, antes de que terminen de oír las chicas, que ya están todas por allá, cada una con sus 1000 ocupaciones, y les agradezco además que han podido sacar el tiempo para esto, y es que tenemos un sueño, ¿no? I have a dream, decía Martin Luther King, y es que el año entrante tengamos un año únicamente dedicado a lo femenino en el Museo de Arte del Tolima. Cuando regresé a la presidencia del museo en el 2019, que fue hace nada porque el 2020 no existió, ¿cierto? Con esto de la pandemia es como si no existiera. Qué pena interrumpirlos, es que ya debo como salir, se me va a descargar el celular. Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Paola. Qué pena, sí, me disculpan, pero... Tranquila, nosotros terminamos en 5 bueno, minutos. ya es un momento que se me finaliza la carga del celular. Okay. Les agradezco mucho y les doy una muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ti. Bueno, entonces, a mi regreso hicimos un análisis de qué había pasado con el museo y descubrimos que por el museo han pasado más de 800 artistas. Pero de esos 800 artistas, solamente alrededor del 15%, 16, 17% por ahí, habían sido mujeres. Del resto habían sido hombres. Y cuando entramos a analizar, por ejemplo, colecciones como la del Museo del Prado, entonces nosotros damos cuenta que de miles de obras expuestas, de pronto hay 10, 12 obras de mujeres nomás en la colección, exhibidas permanentemente. Bueno, vemos el proceso argentino, pues, está
así, ¿no? En Colombia igual, el Banco de la República, la colección es el 10% de lo femenino, etc. Entonces estamos organizando un plan bien raro, y es que hemos estado contactando curadoras mujeres, historiadoras del arte mujeres, y queremos dedicarle el año entrante todo a la mujer, en la medida de lo posible. Seguramente habrán muestras con obras hechas por hombres, porque pues el museo tiene unos vínculos que le llegan a exposiciones de otros lados, etc. Pero todo lo que el museo organiza el año entrante, absolutamente todo, pues va a ser femenino. O sea que se los cuento porque me imagino que algunos de ustedes volverán a exponer el año entrante. Habrá espacio para que algunas hagan muestras individuales para que pasen más cosas. Espero que hagamos muchos performances, espero que hagamos instalaciones, espero que hagamos video y que hagamos cosas que de pronto no se ven tanto en un museo como el nuestro, que es un museo tan amplio que mira desde la antigüedad hasta el presente. Pero sobre todo lo más interesante es que quiero que el museo pues esté completamente femenino, o sea, que los hombres allá no existamos. El museo ha sido dirigido desde su inauguración por mujeres y el personal del museo en su mayoría ha sido femenino. O sea, que es el colmo que haya tenido tan poca representación femenina. Entonces vamos a cambiar eso y que este sea digamos, la manera como lo lanzamos oficialmente, es que el año entrante, el 2021, a partir del 8 de marzo del año entrante, el museo va a tener 12 meses dedicado al arte hecho por y para las mujeres. Tengo mucho que aprender de ustedes y les agradezco a todas que me han acompañado. Haber estado aquí ha sido maravilloso. Espero verme pronto con ustedes y cuando vaya a Ibagué en unas pocas semanas, trataré, pues, ojalá la muestra esté todavía para poderla disfrutar y para poder seguramente llamarlas y hacerles algunas preguntas extras fuera del micrófono sobre lo que yo vea. De verdad que les agradezco. El museo es la casa de ustedes. El museo es el sitio apenas pues para todos los artistas que produzca el Tolima, que estén relacionados con el Tolima. Lógicamente queremos llevar otras cosas. Y bueno, y así como La Moana es una exposición que viene de ese bello Museo del Río, porque estuvo en el Museo del Río en Honda, no sé exactamente si la misma muestra, pero por lo menos una buena parte estuvo allá. Entonces, de la misma manera, esperamos nosotros poder llevar otras muestras al Museo del Río y a Mariquita, y donde lo femenino, donde el espíritu de La Moana nos acompañe siempre. Les doy las gracias a todos y les doy el micrófono por si quieren dar unas despedidas. Muchas gracias a Darío y al Museo de Arte del Tolima, y claro que sí, estaremos pendientes de todas las iniciativas que tengan. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, hasta pronto. Gracias, muchas gracias al museo, a Darío, a nuestra maestra por tenernos en cuenta y a las compañeras por seguir acá este tejido tan bonito desde el arte. Espero que estén muy bien. A todas las personas que nos están escuchando también, muchas gracias por estar acá presentes. Gracias Carolina. Laura, Rocío, Franci, Lady, si quieren despedirse, este es el momento. Sí, agradecer por la invitación, por hacer parte. Me agrada mucho estar con maestros y con compañeras que ya son egresadas de la misma carrera, y pues en mi persona pues ya casi, entonces pues estoy feliz ya de empezar un proceso y compartir con todos ustedes. Gracias. Yo también quiero agradecerles por el espacio y por brindarnos la oportunidad de expresarnos y mostrar nuestro arte. Rocío, no te oímos. Ahora sí. Sí. Muchas gracias, maestro, y al equipo del museo, a la profe Pilar y todo por abrir estos espacios. Y claro, ahí vamos a estar trabajando para poder pues mostrar y creciendo cada día más con el apoyo de ustedes. Gracias. En pocos meses se van a abrir las convocatorias, algunas de las convocatorias que vamos a hacer para elegir a las artistas que nos van a acompañar el año entrante. Esperamos hacer algunas individuales, otras colectivas,
y hemos contactado a algunas curadoras para hacer unas ciertas muestras temáticas que tengan que ver con un análisis de la producción local y nacional. Entonces, espero que ustedes estén atentas. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, los que nos escucharon y los que después puedan ver este museo, la exposición en el museo, que va pues, a estar en sus horarios habituales, abierto todos los días prácticamente, y conservamos todas las medidas de bioseguridad, la sana distancia, etcétera, y en fin, es la casa de todos. De todas maneras, más allá de eso, seguramente seguiremos promoviendo y las otras exposiciones de manera virtual en esta nueva realidad que nos acontece. Luis Carlos y el equipo del MAT quedamos a disposición de ustedes. Mil gracias a todos.